Anabel, ahora sí nos escuchamos. Buen día y bienvenida, buen viernes. Querida Carmen, qué gusto saludarte. Un abrazo al auditorio. Muchísimas Igualmente, gracias. Anabel, pues del caso Carlos Manso, ¿qué se puede decir en este momento de la mañana con lo que tú puedas tener de información? Mira, Carmen, desde que este hecho terrible ocurrió el 1 de noviembre, me puse inmediatamente a indagar con fuentes de información en el gobierno de México, incluso en el gobierno de Estados Unidos, como qué cosa podía estar detrás de esto. Y me puse, por supuesto, a reconstruir la propia historia contada por Carlos Manso con sus propios testimonios desde 2023 a días antes de su muerte. Y la realidad es que si bien es cierto, Carlos Manso era un peligro para los carteles porque era un hombre que los confrontaba directamente, él mismo hacía operativos, a veces se subía a los helicópteros para él mismo ir tras los narcos, etcétera, etcétera. La realidad es que Carlos Manso, por mucho que hubiera querido hacer contra los carteles, necesitaba el apoyo del gobierno federal, más Guardia Nacional, más ejército para realmente combatirlos en serio. Por desgracia, el gobierno nunca le quiso dar ese apoyo. Por otra parte, tenemos las declaraciones directas de Carlos Manso sobre acusaciones muy fuertes contra Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, a quien desde 2023 acusó de que cualquier cosa que le ocurriera lo hacía responsable a él. Después hizo acusaciones muy fuertes contra otras dos ilustres morenistas ahí en Michoacán, que es Leonel Godoy y Raúl Morón, que fue, recordaremos, el candidato a la gubernatura de Michoacán en 2021 por Morena. Se tuvo que bajar del barco porque el tribunal lo quitó de la boleta, le dijo, tú ya no puedes competir, porque no pudo justificar ni el origen ni el monto de sus gastos de precampaña. Es así como Alfredo Ramírez Bedoya entra al quite y se convierte así, por default, ¿no? Porque no había nadie más en ese momento, en el candidato y luego gobernador de Morena. Entonces hizo Carlos Manso acusaciones muy serias contra estos políticos morenistas. Efectivamente, él mismo ya había hecho público, lo habíamos comentado la semana pasada, había hecho público su interés en ser candidato a la gubernatura en el 2027 y de acuerdo a la información que ha ido recabando, el movimiento del sombrero, como se le conoce a este movimiento independiente creado por Manso en Michoacán, estaba creciendo en diferentes municipios. Bueno, en este contexto es que ocurre su homicidio. Después, la información que yo he recibido, Carmen, y a mí diría yo, lo pongo aquí sobre la mesa como una grandísima suspicacia. Desde la semana pasada pude tener de nueva cuenta información nueva de qué realmente, cuáles eran las líneas de investigación, qué era lo que se estaba indagando sobre esto. La información que me proporcionaron es que pues había líneas de investigación, dijéramos, presuntas involucramiento, pongámoslo de esta manera, del propio gobernador y del fiscal Carlos Torres Piña en el complot para asesinar a Carlos Manso. El gobierno de Estados Unidos desde hace varios meses le ha seguido los pasos al Fresa, a José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Fresa, líder de la familia michoacana. El gobierno de Estados Unidos, me afirmaron categóricamente, tiene los ojos muy puestos en Michoacán. Ya Maridalia, nuestra colega, lo había comentado por el tema del aguacate, por el tema de otros productos de exportación a Estados Unidos, pues el gobierno de Estados Unidos tiene interés muy particular en Michoacán y no estar ayudando a enriquecer a los carteles, permitiendo la exportación de estos productos cuando los productores tienen que pagarle piso a los carteles de la droga y entonces se envenena en realidad esta cadena productiva y comercial. Bueno, esta información me ha sido corroborada, es así, además de otros temas que preocupa a Estados Unidos sobre Michoacán. Y entonces tienen redes, tienen inteligencia, tienen grabaciones satelitales, tienen cosas, elementos que de acuerdo a la información que se me proporcionó la semana pasada, indician, dijéramos, hacia
las autoridades de Michoacán. Y la semana pasada se me informa, Carmen, de parte de una fuente confiable relacionada con el gobierno de México, que Claudia Sheinbaum había dado la orden de que antes del 21 de noviembre, fuera como fuera, tenía que resolverse el caso. Por supuesto, resolverse el caso sin que afecte a Morena y sin que afecte a los políticos y sin indagar, sin hacer líneas de investigación sobre estos políticos que ya había señalado Carlos Manso. Esto me lo dijeron la semana pasada y curiosamente el 19 resulta que ya asunto cerrado casi, ¿no? Capturan a este supuesto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y hacen toda una trama sobre el tema, ¿no? El problema de esta trama que nos ha contado, esta historia que nos ha contado el gobierno federal y el gobierno estatal, es que quien hace la indagatoria es el gobierno de Michoacán. Recordemos que es un caso que muy raramente no pasó a la Fiscalía General de la República. Desde un principio habían dicho que la línea de investigación era criminalidad organizada. ¿Y por qué si es la criminalidad organizada no se la pasaron a la Fiscalía General de la República? Se la quedó el fiscal Carlos Torres Piña, que de acuerdo a esta información que he recabado podría ser uno de los sospechosos. No creo que esta investigación del gobierno federal y del gobierno estatal se sostenga, Carmen, porque tiene un problema gravísimo, que es que quienes podían realmente identificar, este fue el que me mandó, este fue el que me pagó, este fue el que me dijo, pues están muertos, los tres están muertos. Entonces tenemos una línea de investigación que se sostiene con lo que nos digan personajes que deberían de estar investigados. Ni más ni menos, pues, que nos digan. Al final de cuentas, estamos en ese proceso. Ahora, acaban de dar a conocer los avances de la investigación. Se detuvo un personaje. Se habla de que este personaje es uno de los autores intelectuales. Eso es una ventana abierta a no sabemos dónde. Ese es el tema, Carmen. Yo he conversado con familiares de Manso y me dicen, bueno, nosotros no sabemos, la familia de Manso no ha sido notificada punto por punto de los avances de la investigación. Solo se han enterado a través de los medios de comunicación de cómo van estas cosas. Ya la esposa de Carlos Manso, días antes, también había coincidido con la visión que yo había publicado en mi podcast, que había comentado aquí contigo, de que pues cualquier investigación seria tendría que pasar por investigar a los que el propio Manso había señalado pues por cosas graves y preveyendo que alguna cosa le pudiera suceder, que podrían ser los responsables. No digo que en automático, solo porque Carlos Manso tenía sospechas de estas personas, tendría que ser así, pero es una línea elemental. Digo, si la propia víctima ya había anunciado problemas muy graves con lo que él señalaba que era una mafia, una narcopolítica que se hacía en Michoacán, no es posible una resolución del caso sin tocar esa parte, Carmen. Y la propia esposa de Carlos Manso lo ha señalado en diferentes entrevistas. Durante esta semana se tiene que investigar a Raúl Morón, se tiene que investigar a Leonel Godoy, se tiene que investigar incluso al exalcalde, al antecesor de Carlos Manso en el municipio de Uruapan, porque Carlos Manso lo acusó de una serie de corruptelas y de robarse su dinero público, etcétera, etcétera, Carmen. Entonces, llama la atención que por una parte Palacio Nacional arma, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Como si de verdad dependiera solo del reloj de la presidenta, milagrosamente se resuelven las cosas dependiendo de sus órdenes y no sé si de la profundidad de las investigaciones. Así que la información que yo tengo cruzada de fuentes de Estados Unidos y de México es que el tema del homicidio de Carlos Manso, independientemente del gatillero o de la filia criminal del gatillero, esto viene de un poder mucho más arriba y tiene que ver con el poder político marchito de Michoacán, cuyo plan Michoacán además es otra de estas grandes farsas, Carmen, que podríamos aquí platicar largamente, que creo que es importante que la sociedad conozca.